Estamos ya de vuelta, como decíamos. La serie inicialmente lo que plantea es Joe Fleischman, el personaje interpretado por Rob Morrow, estudió medicina con una beca a cambio de que de los 4 años de residencia se tenga que ir a Alaska. Allí la primera personaje al que va a conocer es a Maggie O'Connell, una mujer de mundo, una mujer con una maldición con sus relaciones de parejas pasadas, que es una de las cosas muy divertidas que tiene la serie, que es la que pilota el avión que le lleva hasta allí y con la que entablará esta relación de sí, ahora no, ahora veremos lo que ocurre, y que son quizás los dos protagonistas principales de la serie. Lo son, pero te recuerdo que realmente el primer personaje siciliano con el que se encuentra Fleischman es Ed Chigliak, que lo recoge en la parada del bus y lo deja tirado en medio de una carretera. Eso marca, yo creo que marca mucho el contexto, ¿no? y toda esa idea de fondo que hay en el mundo siciliano, porque es un mundo en sí mismo. Es verdad que al final, cuando lo ves al principio, no deja de ser el arco narrativo de la rendición del héroe, ¿no? Ese es Fleischman que llega con todos sus prejuicios. Yo vengo de la gran ciudad, además es que se compara, no viene de Chicago, no viene de Denver, viene de Nueva York, y además es un judío neoyorquino, es un Woody Allen en potencia, ¿no? Y se topa con la naturaleza, en el sentido más salvaje en cuanto a naturaleza y salvaje en cuanto a las personas que viven en esa naturaleza. Es verdad que el choque con Maggie O'Connell supone gran parte, ¿no?, de la evolución de la trama, porque se va jugando mucho ese tira y estoy aquí, estoy allá, que si sí, que si no, que si no, que si sí. Es verdad que hay una cosa muy singular en los guiones de Doctor Alaska, y es que juegan mucho con las elipsis en el propio guión. No tanto con la estructura narrativa, sino con las elipsis en el propio guión. Por ejemplo, lo que has comentado de los novios de Maggie, que bueno, además la manera de fallecer es bastante singular, ¿no? Quedarte congelado en un glaciar, que te caiga un rayo, son cosas como muy bestias. Pero no es algo que te están contando, sino que está por ahí, los personajes lo van comentando hasta que llega un momento en que te das cuenta y dices, ostras, ¿qué le pasa a esta mujer, no? Pero sí, son personajes que no se puede decir que sean personajes arquetípicos, aunque surjan de un cierto arquetipo, sino que son personajes muy humanos. Un poco qué es lo que hace el realismo mágico, es convertir lo extraño en natural. Los personajes de Doctor en Alaska, la gente que vive, son personas normales. Realmente se comportan con naturalidad y con normalidad, a pesar de todas sus extrañezas. Es una serie que cuando ves el planteamiento inicial dices, bueno, pues será un procedimental médico con todas las extrañezas y con un sitio distinto, pero es realmente una serie de personajes. Es una serie de algo ocurre o no ocurre nada, y es el día a día de Fleischman chocando con un mundo que ya estaba totalmente ensamblado y en el que él viene de alguna forma a revolucionar, al mismo tiempo que él mismo va siendo poco a poco cambiado y va perdiendo esas capas de cinismo y esa capa de incredulidad que tiene desde el principio cuando él se presenta en este pueblo alejadísimo del cual había sido su realidad hasta entonces. Tanto es que en el primer episodio ya te encuentras, bueno, el propio Fleischman sufre un estendalazo. Hay un momento, no lo vamos a contar, pero un momento en el primer episodio en el que Fleischman ya tiene un primer choque con aquello a lo que ha llegado, y no estamos hablando de personas. Es muy significativo y que esta es una serie de exteriores. Hasta ese momento de la producción televisiva, la mayoría de las series, incluida su némesis o la serie con la que más se le relaciona, que es Twin Peaks, que también es una serie de exteriores, pero aún así la mayoría de las tramas suceden en interiores. No es el caso de Doctor en Alaska. Sí que hay interiores, sí que hay set, sí que hay algunos espacios muy reconocibles, como el Brix Café, pero realmente la mayoría de las cosas suceden fuera, ¿no? Y eso hace que Alaska en sí, aunque sabemos que no se rodó en Alaska, sino en el estado de Washington, en Roslyn. En Roslyn, es una ciudad que además, una pequeña ciudad que está homenajeada en la propia serie a través de un mural que es el Roslyn Café. También Roslyn y Cicely son dos nombres de persona, son dos mujeres, son las fundadoras de la ciudad, que eso también dice mucho. Es una serie que empieza a incorporar muchas ideas políticas
que ahora mismo están de actualidad. Estamos hablando de principios de los 90, ¿no? Pero sí que, como dices, es una serie de personajes. Al final son los pequeños arcos narrativos de cada uno de los personajes los que te van captando y tú quieres saber qué le pasa o cuál es el pasado y cuál será el futuro de Chris Stephens, que mucha gente conoce por su personaje de Sexo en Nueva York. Yo siempre he dicho que yo prefiero a Chris Stephens, pero desde hace muy poco me he dado cuenta que el personaje en Sexo en Nueva York es una evolución de Chris Stephens, es como un Chris Stephens maduro que ha vuelto a la civilización y se comporta de esta manera, pero también, por supuesto, de Maurice Minifield, de Colin Benker, de Sally Tambo, de Marilyn. Hablemos de ellos, para aquellos que no conocen la serie, de quién es cada uno. Stephens es el locutor de la radio que es, de alguna forma, el que marca el día a día, porque es el único que trae las noticias dentro del pueblo y el que... Yo creo que es el personaje, sobre todo los adolescentes, o cuando lo veíamos en su momento te identificabas porque era el tío que molaba. Luego es un intensito de 3 pares de narices cuando te vas metiendo ahí en medio, pero es el tío al que, con el pelo largo, guapetón como es él, como también lo vemos en Sexo en Nueva York, y que siempre ha tenido una historia quizás un poquito más al margen, ¿no?, del resto de los personajes. La tiene. Es verdad que es un poco intensito, es verdad que él mismo lo sabe, o por lo menos saben trabajar muy bien en el guión del personaje. Hay un momento, no te voy a decir que, pero sí que más adelantada la serie, en algún momento se ríe de sí mismo, ¿no? En algún episodio bastante claro, pero tienes razón, y el tema de la radio... Es una especie de loco de la colina, joven, guapo, en Alaska, que a las 6 de la mañana, cuando todavía es de noche, en esa poca noche que hay en Alaska, ya está delante del micrófono, buscando discos y haciendo reflexiones filosóficas y literarias, que dices, bueno, aparte de los 4 o 5 protagonistas, ¿quién más va a escuchar esto en Alaska, ¿no? Es verdad que es un personaje, pero todos los personajes tienen ese punto de venir de su propio universo. El de Colin Benker, extrampero, 60 años, proveniente de una familia francesa de señores franceses que habían asesinado a todo el mundo durante la Revolución Francesa, de la que él reniega, y que además tiene una esperanza de vida de 120 años, por lo tanto sufre la crisis de la mediana edad a los 60, ¿no? ¿Qué más impresionante que eso, ¿no? Hablando de Colin, no podemos dejar de hablar de Shelly, de su mujer, muchísimo más joven que él, que llega a Sicily para casarse con otro protagonista, con otro personaje, que es Maurice, el rico del lugar, un antiguo astronauta y que invirtió y que prácticamente es el dueño, pues, del periódico, de la radio y de absolutamente todo. Ella llega allí como habiendo sido Miss Paso del Noroeste, y cuando llega a Sicily realmente a quien le gusta es Colin, y yo creo que tiene relaciones de parejas, porque además son los regentes del bar, que es el punto de encuentro de todo el mundo, sencillamente maravillosas de cómo llevan una pareja entre ellos dos, con la diferencia tan grandísima de edad que tienen entre ellos. Sí, y si te fijas, van introduciendo en las tramas esos elementos muy clásicos de la cultura norteamericana que hemos ido asumiendo con el tiempo, Miss Paso del Noroeste, la propia beca de Fleischman. Van introduciendo pequeños elementos que te pueden resultar extraños en algún momento, pero que en la serie resultan de lo más entrañables. Y, por supuesto, el personaje de Sally Tambo es esa chica de pueblo, la cheerleader norteamericana por excelencia, que decide irse a vivir con un señor de 60 años, regentar un bar y además decirle que, no, hijo, no, tú a mí no me has elegido. Yo he decidido estar aquí contigo porque me gusta él y porque quiero estar aquí. Es decir, desde el primer instante la serie está rompiendo muchos de los esquemas sobre tópicos y arquetipos de la sociedad norteamericana. Es una serie con tonos dramáticos, una serie de personajes, pero una serie muy divertida. Y uno de los momentos más divertidos suele ser la relación entre Fleischman y su recepcionista, Marilyn Warwin, que fundamentalmente lo que hace es callarse. O sea, como mucho dice un sí o un no, o pocas veces más, y eso saca totalmente de quicio siempre a Fleischman. Marilyn es una miembro de la amplia y no siempre presente cultura india en Estados Unidos, sobre todo en el norte, y ella se comporta como tal, con esa callada mirada, ¿no?, que es su manera principal de actuar, pero al mismo tiempo
va metiendo el dedo en el ojo como diciendo, vale, sí, que yo soy una india de aquí del norte, pero que no me tomes el pelo, que yo estoy al tanto de lo que sucede en el mundo, ¿no? Yo he visto pocas actrices, parece una tontería, que sean capaces de actuar tanto con la mirada, en un personaje secundario, en el cine, en las series. Sí, Marilyn es un impacto desde la primera vez que aparece. Cosas o momentos o algo más que quieras comentar de la serie antes de que pasemos a recomendarla, Eduardo. Dos cosas. Primera, hay más personajes aparte de estos que hemos dicho. El personaje de Chigliak también es un personaje hilador a lo largo de toda. Igual que Chris va hablando en la radio, él tiene una mirada cinematográfica sobre la serie y aporta la mirada cinematográfica que va apareciendo poco a poco, ¿no? Recordemos que se cartea con Woody Allen y con Martin Scorsese, poca cosa, ¿eh? Y que luego aparecen personajes, aparece Anthony Edwards, que 2 años después sería uno de los 2 personajes de Urgencias, junto con George Clooney. Son los 2 médicos que luego aparecen en Friends haciendo de los médicos de Urgencias, y Anthony Edwards aparece como el hombre de la burbuja. No me acuerdo cuántos episodios son, pero van introduciendo tramas muy singulares con personajes que son episódicos, o el circo que viene de vez en cuando, que aparece a lo mejor 2-3 veces a lo largo de toda la serie, que son ya no personajes secundarios, sino absolutamente episódicos, pero que tienen una grandísima carga, ¿no? Alguna cosilla que sí que quería, antes de que pasemos al final, respecto a lo que comentabas de David Chase y del gran equipo de showrunners y tal. Es una serie que tiene 35 directores y 32 guionistas, más David Chase. Y mantiene el mismo tono. Yo siempre he pensado, y eso si quieres lo hablamos ahora después, que Doctor en Alaska es la Casablanca de las series. Mientras que Twin Peaks es una serie de autor, David Lynch es una serie de autor, o Ciudadano Kane es una película de autor, Casablanca es un producto de la industria, que al final, por una serie de serendipias, se convierte en una de las grandes películas de la historia del cine. Doctor en Alaska es lo mismo, es un producto de la industria que intenta llenar un hueco en ese momento, que tiene una gran producción. No es fácil rodar en exteriores como se rueda en Doctor en Alaska. Tener una mesa de 32 guionistas o 35 directores. Es un producto de la industria, de CBS. Pero ese producto de la industria se acaba convirtiendo en una obra de arte. Sí, tiene el problema de que tenías que irte a muy lejos, y a día de hoy eso se está más acostumbrado, pero rodaban muchas veces al año, como decíamos antes, en el estado de Washington con mucho frío, y eso hacía que tenían una rotación muy, muy frecuente de los guionistas, que yo creo que no se nota. No notas un bajón de guión de una temporada a otra, como puede ocurrir en otras ficciones, cuando se marcha el showrunner o cuando se maltan algunos de los guionistas de temporada a temporada. Eduardo, ¿a quién recomendamos al Doctor en Alaska? ¿Quién tiene que ver Doctor en Alaska? ¿A quién le va a gustar Doctor en Alaska? Sinceramente, todo el mundo. A ver, Doctor en Alaska tiene 2 componentes principales. Uno es la revisitación, ¿no? Tenemos el componente nostálgico. Yo no paro de ver en redes una gran cantidad de gente que tenía entre 14 y 25 años cuando se emitió por primera vez, que tiene un grandísimo... Pero es una serie que deja, salvo los David Chase que opinan que es pretenciosa, que no es suficientemente cínica y que prefieren una serie con más drogas, violencia y sexo para mostrar lo que tiene que mostrar, pues Doctor Alaska no lo hace visualmente. Sí lo hace en las tramas, sí lo hace en lo que están contando. Es muy potente en lo que está contando, ¿no? Y no vamos a entrar en ningún detalle para no desvelar, pero es muy potente en lo que está contando. Pero que es una serie que no sé, bueno, sí, por esta serendipia que comentábamos, deja un regusto amable. Y como deja un regusto amable, la gran mayoría de las personas que la vieron en su momento tienen ganas de volver a verla. Ahora, ¿qué le puede aportar a nuevos espectadores? Pues una vez que ya estás, entre comillas, formado en toda la cultura de las series, de la cual esta serie es una de las iniciales, ¿no? De la explosión de este momento, que luego un poco con Los Soprano, ya donde está el propio David Chase, ¿no? Pues con todo eso, cuando ves esta serie te das cuenta, o cualquiera se puede dar cuenta, de dónde surge lo que estamos viendo ahora. Y cómo, como tú bien dices, durante 6 temporadas se puede mantener el nivel
incluso cuando desaparecen algunos de tus elementos principales, como fue el caso hacia yo creo que las 2 últimas temporadas en las que Fleischmann, el personaje Rob Morrow, decide no continuar en la serie. Parece ser que era un tipo bastante difícil. Rob Morrow siempre ha tenido el caché de que es complicadito trabajar con él. Pues aquí parece ser que lo fue bastante y él desapareció de la serie. Intentaron sustituirlo con Paul Provenza, también con otro médico, que ahora creo que venía de Miami, también un poco haciendo este choque, y con Terry Polo como su esposa. Funcionó hasta cierto punto. Funcionó porque en ese momento la serie ya era una serie de personajes. Era una serie de personajes y un poco daba igual. Ya se había pasado esa fase en la que la importancia estaba entre la tensión sexual no resuelta entre Fleischmann y Maggie, o si Fleischmann volvía o no volvía a Nueva York. Es verdad que hacia el final se vuelve, yo no voy a decir excesivamente onírica, pero bueno, al final el título original es Northern Exposure, que es algo así como la exposición a la aurora boreal, ¿no? A la exposición a las luces del norte. Y eso es un poco lo que es el final de la serie. Pero la serie se aguanta muy bien hasta ese final un poco buscado. En fin, yo creo que es una serie que siempre te deja con una sonrisa en la boca. Si estáis buscando una serie para ver todos los días, ahora que están todos los episodios disponibles, y quiero acostarme con una sonrisa en la boca o quiero comer y estar entretenido y olvidarme de los problemas del mundo, creo que pocas cosas mejores podéis hacer que poneros un episodio de Doctor en Alaska. Una sola cosa. Se puede hacer una prueba. En la gran mayoría de las series ahora mismo tienes la opción de omitir la introducción, ¿verdad? La musiquilla que hemos estado... Yo creo que la gran mayoría de las personas que estén revisitando o viendo de nuevo Doctor en Alaska no lo van a hacer. No, seguro que no. Las que lo revisiten seguro que no, porque te pone... Es lo que hacían las grandes sintonías, que era te ponen en situación y a partir de ahí ya estás con la sonrisa y tiras para adelante. Pues esto ha sido Razones para Ver. Esto ha sido Razones para Ver de Doctor en Alaska, que como ya sabéis la tenéis ya disponible completa en Filmin, que emite además en el canal En Familia del grupo AMC todas las noches, un episodio de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. Eduard, 1.000 millones de gracias por haberte pasado a hablar un ratito con nosotros. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Mucho más contenido, como siempre, en Fuera de Series. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.